Semana Santa Radio, la radio que se ve. Evocación. Señoras, señores, buenas noches. Enfilando ya la mitad del mes de noviembre, les saludamos desde Canal Sur Radio, desde Evocación. Parece que las magnas y las procesiones extraordinarias han pasado para dar paso a los ritos habituales y cotidianos. Atención a lo que viene. Este sábado se presenta el cartelista y el pregonero de la única capital que aún no lo ha comunicado. Estamos hablando de Córdoba, una ciudad en la que, según se ha podido saber, el cartelista será un artista de primera línea. La actualidad viene de otra parte con mucho arte. Juan Mi Vega, Manolo Luna, buenas noches. Buenas noches, Fran. Pues sí, porque hoy se ha presentado el cartel del Pregón de las Esperanzas de Sevilla, que cumple su 50ª edición. Una de las pintoras cofradieras más prolíficas, Nuria Barrera, ha plasmado en el lienzo el anuncio de un pregón que de otro lado va a pronunciar en este año tan especial nuestro compañero Antonio Catoni. Ahora le enseñaremos el cartel. Y también las obras que se han expuesto en el Ayuntamiento de Sevilla hoy, cuando se ha inaugurado la muestra que cada año organiza el Gremio de Arte Sacro. Esculturas, bordados, talla, orfebrería, lo mejor de cada taller se puede ver desde hoy. Si nos acompaña, también van a participar de una tertulia en la que nos vamos a atrever a analizar desde el punto de vista periodístico qué va a suponer ese documento vaticano que ordena y limita la consideración de la Virgen como corredentora y en menor medida como mediadora. Lo haremos hoy, en vísperas de que mañana, aquí en Málaga, mañana viernes, comience la veneración a una dolorosa que tiene precisamente esa vocación, la de mediadora. Realiza Juan Carlos Varas, comenzamos. Evocación. Fran López de Paz. En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular. Evocación. Canal Sur Radio. Habrá elecciones en San Gonzalo. Tal y como adelantamos ayer en Evocación, el 30 de noviembre es la fecha fijada por el hermano mayor de la Hermandad del Lunes Santo Sevillano para la celebración de los comicios, un día que coincide también con las elecciones en la Hermandad de la Macarena. Todo se resolvió ayer en un cabildo que se celebró durante la noche. El arzobispado informó mediante un escrito que se tenían que celebrar las elecciones con la posibilidad de que ambas candidaturas pudieran subsanar los errores en la documentación presentada. Hay que recordar que en San Gonzalo se presentaron dos candidaturas, la de Juan Ogazón y la de Gonzalo Pérez Oliver. La primera de ellas fue echada para atrás por un defecto en la documentación aportada. Posteriormente, Palacio no dio el visto bueno a los papeles presentados por la candidatura de Oliver. La actual Junta de Gobierno solicitó que se pudiera subsanar estos errores en la documentación, pero solo para una candidatura, la de Gonzalo Pérez Oliver, porque la Junta entendía que el problema no era de la propia candidatura, sino de un tema de forma que sería culpa de la propia Iglesia. Recordemos también que la Junta de Gobierno amenazó con dimitir en bloque si Palacio permitía a los de Ogazón poder presentar corregida la documentación y volver a presentarse a las elecciones. Algo que finalmente esta dimisión en bloque no ocurrirá, porque ha sido el propio hermano mayor el que ha propuesto la fecha del 30 de noviembre, a falta de ratificación por parte de Palacio, algo que incluso no está claro del todo porque sería muy difícil poder organizar el voto por correo. Así que seguiremos hablando de San Gonzalo durante un par de semanas. ¿Cómo imaginas tu futuro? ¿Trabajando en lo que te gusta? ¿Compartiendo tu vida con alguien? ¿Te lo imaginas con tus amigos de siempre? Y al acabar el día, ¿a dónde vuelves? A casa, porque un futuro digno empieza con una casa. Y desde lo público estamos creando más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España. Pues nada más empezar, vamos a mirar la agenda que nos espera. Manolo Luna. Sí, mira, para el fin de semana, si el tiempo lo permite, porque hay diversas, va a llegar la borrasca Claudia y ya hay avisos amarillos en diferentes provincias. El sábado hay una procesión extraordinaria en Almería del Señor de las Penas por el 25 aniversario de su bendición. En Herrera, en la provincia de Sevilla, saldrá el Cristo de la Misericordia por el primer cuarto de siglo de la cofradía. Y el domingo, en la capital hispalense, una estampa inédita, porque el Señor de las Penas de San Vicente irá hacia el Templo del Buen Suceso de los Carmelitas Calzados.
alzados por el 150 aniversario de la hermandad. Esta imagen nunca ha estado en esta iglesia. Y el sábado, como último apunte, un rosario vespertino por Sanlúcar de Barrameda de la Virgen de la Amargura, de la hermandad del Nazareno, por el Congreso Nacional de Hermandades de esta advocación. También le hemos comentado que conoceremos al cartelista y al pregonero de la Semana Santa de Córdoba, y algo que reúne a mucha gente de la Sierra de Cádiz, incluso de fuera de esta comarca. Este sábado comienza el Otoño Blanco que organiza la Hermandad de la Veracruz de Alcalá del Valle, y el primer invitado va a ser uno de los capataces más conocidos y requeridos de Andalucía. Estamos hablando de Antonio Santiago, que este sábado a las 7 compartirá sus vivencias y muchas más cosas en la Hermandad de la Veracruz de Alcalá del Valle. ¿Mucho? ¿Qué es mucho? Mucho es... Mucho es mucho, Juan. Por ejemplo, con el cuponazo Black Friday de la 11 puedes ganar hasta 6 millones de euros. Son muchos millones de euros. Y además, si entras en cuponespecial.es, puedes conseguir cientos de tarjetas regalo de ocio, tecnología y deporte. Que son muchas tarjetas regalo. Con el cuponazo Black Friday de la 11, el viernes es mucho viernes. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Evocación. También es noticia un cartel, lo ha presentado Nuria Barrera, es el que ha realizado por el 50º Pregón de la Esperanza que se organiza en Sevilla. Lo organizan las hermandades que tienen esta vocación, la Esperanza, y tenemos la inmensa fortuna de que el pregonero de este año sea Antonio Catoni, compañero de Canal Sur. Y enhorabuena porque ha reflejado a la Esperanza Trinitaria frente a un collage, o en un collage donde están todos los pregoneros de la Esperanza y trocitos de pregones, ¿no? Pues sí, era una manera de aunar, bueno, a la que digamos la imagen con la que comenzó todo esto, que es la Hermandad de la Trinidad, que empieza este pregón de la Esperanza. Y bueno, y he querido hacer un homenaje a la figura del pregonero, que creo que hace un duro trabajo y no está suficientemente reconocido. Soy una gran admiradora de su trabajo, de todos y cada uno, y bueno, me parecía muy bonito que formasen parte de ese retablo, como yo lo he llamado, de plata, ¿no? Que sería, que se conforma pues tanto con imágenes como con las advocaciones de la Esperanza, así como con joyas que la representan, que son muy significativas y que bueno, que además está rematado pues con distintos versos o frases de los pregones. Bueno, pues le voy a decir al pregonero que te haga una pregunta, cartelista, ¿vale? Bueno, Fran, vamos a ver un momento. Antes de la pregunta, yo tengo que decir dos cosas. Primero, constatar que el cartel del pregón le va a dar 1000 vueltas al pregón. O en todo caso, probablemente lo que pueda hacer es mejorar el pregón. O sea, que yo me arrimo al cartel para que me mejore un poquito. Para digamos, beneficiarme de esa sombra de buen hacer de Nuria. Segundo, darle las gracias a Nuria porque me ha puesto protegido por el manto de la Esperanza Trinitaria y escondido en el mejor sitio donde tiene que estar los previstas, dándose cuenta de todo. Y tercero es la pregunta. Todo esto nace de una virtud y de un mensaje que es el de la esperanza, Nuria. Y aquí lo has plasmado magníficamente, pero yo quisiera saber qué hay de ti, qué hay de la esperanza en ti, de qué momentos de esperanza o anhelos de esperanza propios tuyos ha bebido este cartel. Pues bueno, como he dicho en la presentación, para mí la esperanza es un pilar fundamental de mi vida. Yo me he criado en el barrio de La Macarena, aunque soy de Carmona, pero hemos vivido siempre en el barrio. Soy terciopelo verde de la Esperanza. Y bueno, todas las vocaciones que llevan su nombre son inspiradoras y me he sentido privilegiada por tener el lujo de poder representar este cartel en el que he intentado que todas estén representadas de una manera u otra, haciendo guiños de una manera u otra, y bueno, y ahora mismo con un sabor un poquito que parece mentira, ¿no? Que a lo mejor yo me puedo pasar meses sin ir a la Basílica de la Macarena, pero todos los días me acuerdo de que ya no está. ¿A qué color le pondrías tú a cada una de las provincias de Andalucía, tú que has pintado carteles para toda Andalucía? ¿Te parece el juego? Sí. Bueno, es un poquito difícil, pero bueno, espero estar a la altura. Venga. Yo, en sí, Andalucía formaría una paleta completa, porque en Andalucía están todos los colores posibles. Los colores son infinitos.
tenemos unos colores básicos, pero los colores son infinitos y Andalucía reúne eso y más, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, empezando por Sevilla, pues a Sevilla yo la caracterizaría por el color carmesí y el color albero, ¿no? Que, digamos, aunan un poco su monumentalidad y lo que en sí es, ¿no? Además el color de nuestra bandera, de la ciudad. Por ejemplo, Málaga yo la veo azul celeste. ¿Por qué? Por el mar, por el cielo, por esa luminosidad que tiene. Almería la veo pues un amarillo dorado, por el sol y por ese desierto, ¿no? Que la define. Córdoba, pues yo a Córdoba la definiría por el blanco de sus patios encalados, que cada mayo nos regalan esos patios cordobeses, ¿no? Granada, pues el rojo de la cultura nazarí, de la granada de su bandera y bueno, y de muchas cosas, ¿no? Pero Huelva, aunque es muy típico el blanca y azul, pero yo a Huelva la definiría con el verde de la riqueza de su naturaleza en la sierra y de la agricultura, ¿no? que nos regala. Y la tierra de Catón y Jaén, por supuesto, el verde de sus olivares, de sus campos, el verde y plata, diría yo, ¿no? Porque los olivos son verdes, pero yo veo mucha plata en ellos. Y Cádiz, que a Cádiz, ahí tengo mis dudas, pero yo también pues el azul y blanco, por esa luminosidad que tiene, por el Atlántico, por esa arquitectura, ¿no? Que la define esa catedral, que eso que acaricia, es recortada por esos cielos azules, ¿no? Entonces el azul y blanco. Pues para que ustedes vean que se puede pintar un cuadro en la radio, como lo ha hecho Nuria Barrera, la cartelista del Pregón de la Esperanza de la 50ª edición que va a dar Antonio Catoni. Vemos ahí como en la nebulosa al director de esta cadena, Juan Miguel Vega. Enhorabuena, Nuria. Muchas gracias y decir, bueno, él ya se lo ha dicho, pero para mí es un orgullo anunciar en pinceladas el pregón de Antonio, que seguro que, como tú has dicho antes, es un gran poeta y seguro que nos va a llegar al alma sus palabras. Una pareja de cartelistas y pregoneros que ni Laura Valenzuela y Joaquín Prat. Evocación, Canal Sur Radio. ¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos no frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory y Electrodomésticos Marisol. Cada mañana, Sevilla despierta con el aroma del pan recién hecho, con la sonrisa del tendero que te llama por tu nombre. El pequeño comercio da vida a tu barrio. El pequeño comercio hace grande a Sevilla. Apoya lo nuestro. Vive tu ciudad. Organiza FACOAN. Financia Ayuntamiento de Sevilla. Disfruta de las refrescantes ofertas de Muebles La Negrilla. Somos especialistas en armarios y todo tipo de muebles a medida. En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y colchones a medida. En Muebles La Negrilla cumplimos 50 años con la misma ilusión y estamos donde siempre. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más info en muebleslanegrilla.es, tu tienda de muebles. En Sevilla, lo mejor en producto y servicio está en tu mercado. Compra con confianza, calidad y cercanía en los mercados de abastos de Sevilla. Organiza FEMASE, Federación de Mercados de Abastos de Sevilla, con la financiación del Ayuntamiento de Sevilla. Porque lo bueno, lo cercano y lo nuestro está en tu mercado de abastos. El SUV más vendido a particulares se renueva para ofrecerte más. Nuevo MG-ZS, más tecnología, más equipado. Desde 15.990 euros con 7 años de garantía y el primer año de seguro a todo riesgo incluido. Nuevo MG-ZS, Find Your More. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es. Ven a por el tuyo a Motor Inglés, en Avenida Fernández Murube 14, en el polígono Carretera Amarilla, en la S30. Hoy en Historias de la Música ya pueden saber más o menos de quién vamos a hablar. Nos vamos a fijar en Pedro Morales Muñoz, andaluz y elegante compositor que tiene un sello muy personal en la Semana Santa. Y para hablar de él,
pues está aquí nuestro experto en música procesional, Manolo Ruiz. Buenas noches. Buenas noches, Juanmi. Vamos a hablar de él porque recientemente se ha presentado un libro sobre la vida de Pedro Morales, escrito directamente por sus familiares, y yo creo que además el título viene muy bien para lo que vamos a encajar ahora mismo. El título del libro es solamente unas breves palabras. Nosotros vamos a escuchar la música y vamos a tratar de hablar lo menos posible para que la audiencia pues pueda disfrutar de la música de Pedro Morales. Bueno, hay, aparte de esta Virgen de Montserrat, que es lo que estamos escuchando, vamos a hacer un breve repaso, ¿no?, por toda su obra, las más importantes, podremos decir. Sí, vamos a darle un repasito a la obra. Es extensísima, estamos hablando de cerca de 90 y tantas marchas las que tiene compuesta Pedro Morales, entre composiciones y arreglos y colaboraciones, pero dentro de lo más destacado prácticamente es un sonido irreconocible el de el autor loperano. Lo que suena es Al cielo con ella. Si te escuchas bien, además, si le puedes dar un puntito vamos más para arriba, vamos a ver. Atento, porque está sonando Al cielo con ella, dedicado a la Virgen del Dulce Nombre, que quizás es el palio que mejor suena, ¿no? Y cómo suena ahí el rebote de las bellotas del palio en los farales del Dulce Nombre. Como si fuese otro instrumento más, el Dulce Nombre de la hermandad que tiene el mismo nombre, de la bofetada conocida también aquí en Sevilla. Exactamente, con sede en la plaza de San Lorenzo, que sale el martes santo. Pues la Virgen, la gracia de Sevilla bajo palio, pues yo creo que Al cielo con ella refleja perfectamente lo que es el tránsito alegre de la Virgen del Dulce Nombre. Además, fíjate eso que estamos escuchando, ¿no? Como, ahora se escucha. Es otro instrumento más. Sí, prácticamente como si utiliza. Farfán lo quiso hacer en su día con las cajas chinas directamente, ¿no? En marchas tan potentes como Virgen de la Palma, o Nuestra Señora de la Palma, y en este caso, pues aquí prácticamente han hecho una conjunción entre Morales y las bambalinas del Paso de la Virgen. Y ahora vamos a viajar a 1956. ¿Qué marcha es esta, Manolo? Esta es la primera marcha que compone Pedro Morales. Él era, en aquel momento, dirigía la banda del Regimiento Granada 34, estando en Huelva, y la compone para el Cristo de su pueblo, para el Cristo Chico del Humilladero, su primera marcha. Pedro Morales del pueblo de Lopera. Pueblo de Lopera. Que se llama así, que en no la provincia de Jaén. El pueblo de Manuel Ruiz de Lopera. Por eso además muchas veces por el gentilicio, ¿no? Muchas veces se le conoce eso, el maestro loperano, directamente por él. En la provincia de Sevilla supo no meterse en líos, sobre todo en Cantillana. Bueno, yo creo que además es un acierto por parte de don Pedro, ¿no? Le compone a las dos devociones de la ciudad, de la población, tanto a la pastora de Cantillana como a la Asunción, a una en el año 99 y lógicamente al año siguiente a la otra. Y también hay varias composiciones que son muy personales. Sí, Pedro Morales, al final en su música eso también se ve reflejado, Juanmi, porque una persona que digamos que tiene relativamente mala suerte en la vida en su entorno familiar. Primero fallece su hijo, al que le dedica su obra, Juan Jesús, que además es comúnmente tocada en muchos de los repertorios de corte más solemnes, y después también se le va ante su mujer y le dedica una marcha que se llama Te veré en el cielo. ¿Y en lo fúnebre cuál sería su éxito, por así decirlo, aunque bueno? La soledad, o sea, la soledad, la soledad además la soledad con apellido, la soledad de Pedro Morales directamente, ¿no? Esto es un palio yéndose por la noche, eso de las 10:30, 11 es lo que... Realmente sí, busca. ¿no? Un buen trono, ¿no? También con soporte elegante y sobrio, ¿no? Y una marcha más propia para la noche. Mira, una curiosidad, Juanmi. Está dedicada a la soledad de San Lorenzo, también de Sevilla, pero la soledad no lleva música.
Sin embargo, la pude escuchar. Ni va bajo palio tampoco. Ni va bajo palio tampoco, correcto. Y la pude escuchar la música porque la banda del Maestro Tejera, en una salida extraordinaria que tuvo por creo que era el 4º centenario de la Hermandad de la Soledad, pues al volver de la catedral y pasando por del ayuntamiento, pues allí la estaba esperando la banda del Maestro Tejera para darle y le tocó la pincelada. Soledad directamente a la Soledad. Pero no solo Pedro Morales es famoso por sus marchas fúnebres, también tiene otro registro, un poquito más... Pedro Morales defiende las cornetas prácticamente y les introduce en sus marchas prácticamente como nadie. Farfán es el precursor prácticamente de las cornetas en las marchas de procesión, y Pedro Morales yo creo que quizás es su característica, aunque hemos escuchado un par de marchas muy solemnes, ¿no? Y muy bien adaptadas, pero yo creo que habla de Pedro Morales, habla de palio alegre, de marcha alegre. Vamos a escuchar. Ya has comentado que Farfán fue una de las fuentes donde bebió, ¿no? Pero no la única. La otra la utiliza otro de los grandes registros que tiene Pedro Morales dentro de sus marchas, en los tríos, unos tríos muy melódicos, y para ello se inspira también o bebe de la fuente de Gámez La Serna, que además es el precursor, ¿no? Después de él coge directamente la banda del Soria 9 y de ahí bebe su fuente. Y hay un trío, ¿no? Que es el que vas a... Me encanta. ¿Sí? Sí, a mí me encanta porque es el trío de Señorita de Triana, que yo creo que es el trío más perfecto que tiene Pedro Morales. Que es muy bonito este trío. Sí. Mira, hay quien dice incluso que hasta se podría bailar, directamente. Sí, un baile de salón. Bueno, Gámez La Serna lo hace, ¿no? Introduce pasos de vals en su marcha Virgen de la Estrella, y yo creo que aquí un poquito Pedro Morales quiso homenaje a su maestro. Hay una marcha que es universal de Pedro Morales, todavía no la hemos comentado, pero yo creo que es el mejor remate posible, ¿no? A esta charla de hoy. Yo la quería dejar para el final por lo que significa, ¿no? Como tú dices, la marcha más universal de Pedro Morales, y además un gesto muy bonito. La vamos a escuchar ahora mismo, además en una versión muy original. Cuando fallece don Pedro Morales, casi de forma espontánea, a través del movimiento de todavía unas precursoras redes sociales, se formó un movimiento de músicos, 136 músicos se reúnen en la Plaza de San Francisco de Sevilla. Viene para más o menos dirigirla el director de la banda Virgen del Castillo de Lebrija, y tocan todos ellos sin ensayar ni nada, a pelo directamente, Esperanza Macarena, y ese sonido lo hemos traído. Estos son sones, y antes hablábamos que la Soledad era una marcha que pegaba a trono, palio, despidiéndose. Esto es el sumo. A cualquier hora del día y en cualquier momento puede tocar Esperanza Macarena, por supuesto que sí. Pues con Esperanza Macarena, Manolo, muchísimas gracias. No, gracias. Hemos siempre aprendido a vosotros. mucho del maestro Pedro Morales. Bueno, en unas breves palabras y mucha música. Y ahora, tiempo de tertulia en Evocación. Evocación. Después de la música comenzamos el cabildo en Evocación, la mesa de los puntos de vista, una mesa que se extiende en toda Andalucía. Hoy con Santi Subirón en Málaga. Santi, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Fran? Compañeros, Andalucía, muy buenas noches. Rubén Garrido en Huelva. Rubén. Buenas noches, Fran, compañeros, contertulios y sobre todo queridos oyentes. Y en Jaén, Javier Bravo. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Pues muy bien, aquí compartiendo. Pues ninguno de los 6 que estamos aquí somos, que se sepa, teólogos, ni místicos, ni exégetas. A lo más que llegamos a alguno, en el caso de mis compañeros, es ser pregoneros, ¿no? Pero en el mundo de la Semana Santa se está hablando mucho del parón que ha dado la Santa Sede a una consideración de María de Nazaret, la Madre de Jesús. La Virgen no puede considerarse corredentora. La Santa Sede ha emitido hace días una nota doctrinal sobre algunos títulos marianos. El larguísimo texto se titula Mater Populi Fidelis y su autor dice que hay que clarificar en qué sentido son aceptables algunas expresiones. Por ejemplo, la de mediadora o la de corredentora.
La Santa Sede en su día no aprobó un dogma solicitado en la década de los 90 por unos 8 millones de católicos para que la Virgen fuera considerada corredentora. Juan Pablo II utilizó este término en 5 ocasiones, pero Benedicto XVI, que era teólogo, jamás habló de la Madre de Jesús como corredentora. Francisco lo descartó en una homilía. Dice la Santa Sede que María no puede considerarse corredentora y lo de mediadora solo en el sentido de la intersección. Tenemos una hermandad en Málaga, la de la Mediadora y el Cristo Redentor del Mundo, que esta semana celebra culto, concretamente mañana viernes, la veneración. Y Santi, empezamos por ti, porque en Málaga se han colocado unas convocatorias en las que el título de mediadora aparece en una tipografía así de grande. Es decir, sí, que la hermandad pues no se da por enterada. Bueno, la hermandad, es verdad que al principio todo esto generó muchísima confusión, ¿no? Generó mucha confusión en el propio seno de la hermandad, en el mundo cofrade y sobre todo en las redes sociales, ¿no? Yo creo que el problema que tenemos ante estas cosas es la falta de análisis, la falta de formación y la capacidad de reflexionar sobre, en este caso, pues el mensaje que quiere lanzar el Vaticano, que podemos entrar en el fondo del mensaje, en el lenguaje y en la idoneidad o no, ahora mismo, pues, de tener que abrir esta serie de debates, ¿no? En cualquier caso, es verdad que en Málaga ha generado mucha confusión, incluso hubo quien en redes sociales se planteaba si había que cambiarle la vocación ahora a la Virgen, ¿no? Yo creo que estas cosas, los tiempos de Twitter no son los tiempos de la Iglesia, ¿no? Muchas veces queremos que en Twitter, cuando salta una polémica, tenemos que salir, responder, y creo que esto tiene un análisis mucho más profundo. Yo creo que el texto al que hace referencia Fran no viene más que a afianzar la figura de la Virgen María en todas sus advocaciones y en todas las funciones, incluso como mediadora, pero como mediadora no poniéndose al mismo nivel, en el mismo escalón que el Hijo, ¿no? Sino como mediadora ante el Redentor, precisamente. En el caso de la Hermandad de Málaga es mediadora de la salvación y Redentor del mundo, mediadora hacia el Redentor, hacia el Hijo de Dios, en ningún caso ponerlo a la misma situación. Yo creo que aquí hay un problema de raíz de formación y sobre todo de tiempos. Muchas veces Twitter nos mete en unos tiempos y en unos mundos donde realmente hay cuestiones que necesitan de una reflexión, de un análisis, de un debate y sobre todo de leer en profundidad y de formación de lo que quiere lanzarnos el Vaticano, ¿no? Eso sí, blanco o negro, pero ya, tenéis que decirlo ya. Claro, es que eso parece que los tiempos de Twitter son o opinas ahora o te quedas atrás, ¿no? Y no, las cosas no son así. Existe mundo más allá de Twitter. Yo estoy con Santi en el tema de la formación y creo que, hombre, hay temas que a todos se nos escapan, obviamente, como tú has dicho, ¿no, Fran? No somos teólogos ni mucho menos, pero esa formación al final tú la adquieres con un bagaje cristiano, católico, acudiendo a misa y en tu hermandad o donde sean los grupos. Obviamente, pues ese mensaje se adapta hacia todos nosotros y muchas veces pues la formación ha quedado relegada a un segundo plano y no prestamos atención a este tipo de cosas. Me ha parecido muy interesante la intervención de Santi y es que yo creo que todos los oyentes también tienen que situarse en que sí, es cierto, María no es corredentora ni mediadora, solamente en ese caso intercesora. Yo también creo que en este caso Mater Populi Fidelis, o Fidelis mejor dicho, lo que viene es a poner a la Virgen en el centro, suscribo las palabras de mi compañero, pero sobre todo también a que tomemos conciencia de que la Virgen es un trampolín hacia Dios, es decir, es un escalón más en ese peldaño de ascensión hasta llegar a la deidad máxima, que es pues la Santísima Trinidad representada en Dios, ¿no? Yo también entiendo que esto es muy abstracto y que sobre todo pues aquí como humanos, en lo terrenal, tiremos y barramos para casa. María era una mujer normal y corriente, hasta que llegó pues con la anunciación, ¿no? Y oye, pues mira, pues digo que sí. Entonces quizá nosotros nos amparemos en ese punto de vista más terrenal que es María, porque no somos capaces verdaderamente de entender lo que es Dios ni el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Al final, María es aquello que se suele decir, ¿no? A Jesús por María, es ese trampolín. Y así, por ejemplo, pues también queda constatado en obras como, por ejemplo, la del siglo XIII, y hago alusión a Gonzalo de Berceo, con Milagros de Nuestra Señora, donde María propiamente es intercesora. Ella auxilia a los pecadores
pero para la salvación siempre consulta a su Hijo, a Jesús. Ella no intercede y no da las gracias en este caso de la salvación redentora. Bravo. Bueno, un poco más o menos en la misma línea, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho el Vaticano no es tanto una corrección, que muchos lo interpretan así, sino más bien una aclaración, ¿no? A veces, por el cariño que hay hacia la Virgen, se han usado expresiones como eso, corredentora o mediadora de todas las gracias, sin pensar que teológicamente eso puede generar cierta confusión, ¿no? Lo que el Papa nos está diciendo es que recordemos que el único redentor es Cristo y que María pues participa en sí de su obra, sí, pero no al mismo nivel, ¿no? Me parece una forma de cuidar, ¿no?, el centro de la fe sin quitarle nada al amor a la Virgen, ¿no? Hay gente, como bien hemos comentado aquí, que se ha molestado, que no está de acuerdo con el absoluto con lo que se ha emitido por parte del Vaticano, pensando, sobre todo, esa molestia llega pensando de que se le está quitando algo a la Virgen, pero yo particularmente creo que no es así, no se le quita nada, simplemente se evita ponerle títulos que puedan, a lo mejor quizás malinterpretarse, ¿no? María sigue siendo la madre de Jesús, modelo de fe, la primera creyente, y lo que se busca es que su figura no se confunda, creo yo, al menos desde mi punto de vista, con la de Cristo. Es como aclarar los roles, ¿no?, en esta historia, ¿no? Cristo salva, María acompaña, y eso ya no es poco, ni mucho menos, ¿no?, el papel, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que están diciendo mis compañeros. Quizás además, lo que pasa es que en el ámbito cofrade, que es una realidad que aquí además tenemos absolutamente en nuestro ADN, es verdad que el papel de la Virgen María, esa Virgen Madre, esa cercanía con la que tenemos muchas veces, pues nos puede llevar a pequeñas confusiones si no tenemos una formación bien afianzada, que es lo que estamos hablando, que es clave en todos los ámbitos de la Iglesia, por supuesto, también en las cofradías como parte que somos de la Iglesia, por el cuidado que requiere, por esa sensación de maternidad que siempre, yo creo que efectivamente lo decíais, ¿no?, que lo que ha venido a hacer el Vaticano es a aclarar, a poner de manifiesto una realidad que ya existe y que realmente es lo que tenemos que asimilar todos. Yo sí que voy a poner una pequeña crítica. Yo creo que está muy bien que el Vaticano, en cierta manera, afiance ciertas terminologías y ciertos conceptos, pero yo también creo que el Vaticano tiene que utilizar un lenguaje más coloquial. Creo que a veces ante la cada vez menos formación que existe, hay que tirarse un poco al lenguaje más universal para explicar estas cosas. Si tú quieres aclarar esto, acláralo. Me parece muy bien, de hecho me parece incluso necesario, pero a lo mejor quizás trata de hacerlo de una manera más directa, más clara, que no abra paso a la ambigüedad y que no requiera de un análisis que al final a lo mejor está solo al alcance de teólogos o de especialistas en la materia, ¿no? Yo creo que ahí quizás por pegarle un punto en contra al Vaticano, creo que quizás en la forma de comunicar hay todavía un margen de mejora. Sí, al final la comunicación es poder, y si tú no eres capaz de comunicarte en este caso con tus receptores, pues no puedes hacer nada. Si el mensaje no llega claro, no hay comunicación. Y sí es cierto que en estos temas tan abstractos deberíamos ejemplificarlo como se ha ejemplificado siempre, ¿no? También, y haciendo alusión a lo que decía Santi desde el punto de vista cofrade, y un término que también ha surgido como es la mariolatría, es cierto que, hombre, salvo contadas excepciones, a los Cristos, por ejemplo, no se vive esa pasión exacerbada como por ejemplo pasa con las vírgenes, al menos hablo de Huelva. Es decir, cuando pasa Jesucristo con la cruz, cautivo, crucificado, como sea, decimos, ahí viene el Señor con la cruz, o ahí viene el Señor clavado en la cruz. Es cierto que hay sitios donde sí, pero después llega la Virgen y es, bueno, desbordamiento puro, eso es efervescencia. Venga pétala, venga no sé qué, venga no sé cuánto. Entonces, como que desde el punto de vista quizás también cofrade, le estemos o le podamos estar dando una mayor importancia, entre comillas, a la Virgen, que en este caso a los Cristos con ese tipo de comportamiento. Pero esto ya es una valoración personal que nada tiene que ver, es un desvío con lo que se ha promulgado desde el Vaticano. Rubén, no, pero lo que dices es muy interesante porque eso puede ser una vía que invite a la confusión, ¿no? Esa forma que tenemos aquí en el sur de materializar nuestros sentimientos o de expresarlos puede ser algo que avive, ¿no? Esa confusión que ha surgido, que ha existido y que se ha avivado en las redes sociales. Santi, yo voy a hacer la nota discrepante. ¿No choca
Hereje. Sí, voy a ir. Que yo me voy a sumar a tu grupo. Ya vamos a estar en el Palmar de Troya. O en los infiernos. No, verá, no choca. Estamos en los primeros compases, ¿no? De León XIV, ¿no? Otra imagen que voy a poner encima de la mesa, que es ese acto ecuménico, ¿no? De la visita de Carlos de Inglaterra, el rezo ese que hubo en la Capilla Sixtina, y ahora esa nota correctora dentro de los primeros tiempos de León XIV, en concreto hacia los católicos, sobre ese papel de la Virgen. ¿No choca? Hombre, mirado por ese punto de vista, quizás la coincidencia temporal Hombre, verá, yo lo digo porque, verá, se lleva años trabajando en la Iglesia de forma ecuménica. Ahora que se dé esta corrección sobre, digamos, verá, a nosotros nos afecta Andalucía, sur de España, porque el papel que tenemos sobre la Virgen María, verá, no nos lo tienen que enseñar. Verá, personalmente me choca. Pero es que yo lo veo más como una aclaración que de otra manera, ¿no? Yo creo que es reafirmar algo. Es que, sinceramente, yo, analizando el texto, veo una reafirmación de la figura de la Virgen más que una corrección. Yo veo, en fin, una aclaración que viene a afianzar y a situar cada uno en el papel que tiene que jugar, ¿no? Y que bueno, pues que quien esté confundido, que se vuelva a meter en el camino, pero que quien tenga las ideas claras a nivel formativo, esto no viene más que a aclarar lo que debe ser y lo que siempre nos han enseñado que debe ser, ¿no? Pero aquí hay una cosa, compañero, que Santi habla mucho de la formación, que es verdad que es muy importante, pero es que estamos hablando de un tema que lleva varias décadas siendo estudiado ahí en el Vaticano, que no es que se haya levantado León XIV y haya dicho, pues le quitamos el título a la Virgen María, no, que esto ya son 3 décadas, que esto también lo empezó el Papa Francisco, que Juan Pablo II incluso utilizó la figura de mediadora a la Virgen María, en fin, que ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Entonces, si ellos mismos, que son los que tienen que dictar las leyes o dictar las normas, hasta hoy no se han puesto de acuerdo, ¿cómo vamos a exigirle nosotros al pueblo que se forme? Es que no puede formarse. ¿Por qué? Porque no hay nada de lo que formarse con este tema. No lo había hasta ahora, ahora sí, pero hasta hace 4 días no lo había. Y para que cale... Claro. Mira, yo por eso hablaba de la idoneidad del lenguaje, ¿no? Del uso del lenguaje. Sí. Creo que es necesario saber cómo se dicen las cosas para no llevar a confusiones, ¿no? Yo creo que además aquí hay, no solo eso, sino después también ser capaz de reflexionar y de analizar lo que se dice y sobre todo intentar no llevarlo a los extremos de los tiempos que tienen a día de hoy las redes sociales, ¿no? Es que yo creo que ese es el gran peligro que tenemos ahora con este asunto, pero que lo podemos extrapolar a muchísimos asuntos donde cada vez que salta una noticia, que salta una información a nivel del Vaticano, de cualquier diócesis o de una cuestión a lo mejor más puramente cofrade, rápidamente tenemos la necesidad de volcarlos en las redes sociales, principalmente en X, y sin reflexionar, sin analizar, sin documentarnos. Pero, vivimos Santi, en los tiempos de la espontaneidad y de la viralización. El lenguaje más claro no ha podido ser por parte del Vaticano. Ha explicado que la Virgen María no es mediadora de la salvación, que ese título solo lo tiene Jesucristo. Yo es que creo que ha dicho, oye, que esto es así y punto, no hay más, no ha dejado, no es ambiguo lo que ha explicado. Entonces, yo creo que aquí lo que pasa es que es verdad que algunos cimientos que teníamos construidos, quizá erróneamente, pero es porque nos han dejado construirlo, pues se han venido abajo. Pero... Muchos también ven, a lo mejor en este gesto, pues, o en este gesto de diálogo, quizás una decisión pensando en la unidad, ¿no? Yo he visto también opiniones en ese sentido, como diciendo que no se olviden, ¿no? Que por eso que otras iglesias cristianas la figura de María pues suele ser motivo de división, ¿no? Si la Iglesia Católica aclara que María no es una corredentora, sino la primera discípula, la madre que acompaña, eso puede acercar también, hay una vertiente que opina así también, ¿no? A otros cristianos, ¿no? Es una forma de tender puente, no de romper tradiciones, ¿no? María sigue siendo madre de todos los creyentes, pero bueno, hay gente también, he leído ese tipo de opiniones que va un poco, puede ir también pensando un poco en la unidad. Y además, fijaros también un detalle. Solamente, o la teoría, esto lo dijo Gonzalo León, y me caló la semana pasada, supuestamente tú solo te puedes arrodillar ante el Santísimo. Bueno, pues hemos visto a un Papa arrodillarse ante la Virgen del Rocío. Ahí que estamos diciendo que le falta formación a Juan Pablo II. Es que yo creo que muchas veces
como bien ha dicho Santi, que hay que bajarla al suelo, hay que saber un poco dónde estamos, que es verdad que el Vaticano emite sus edictos y tal, pero y sus órdenes y sus cosas, pero que aquí después las tomamos de otra manera. Todos sabemos que las imágenes que hay en los altares son el medio para llegar a la Virgen, para llegar a Jesucristo. Lo que pasa que aquí muchas veces nos venimos muy arriba, ¿no? Podríamos caer incluso en idolatría, que no es así, porque sabemos perfectamente que ese es el canal, por así decirlo. Pero si nos ponemos exquisitos, nos cargamos la Semana Santa por completo. Por ir a lo práctico, nos dijo el otro día el padre Pallarés, tú lo conoces, Santi, es de aquí de Málaga, es como nuestro director espiritual, ¿no? Que las protestaciones de fe no tenían por qué cambiarla, porque eso también es el pozo de la cultura de tantos siglos, ¿no? Y esto también es el pozo de la cultura de tantos siglos, ¿no? Que a lo mejor los directores diocesanos o los delegados diocesanos de hermandades tendrían que trabajar con las hermandades para que las cosas que se hagan no se salgan de este carril, ¿no? Y ya hubo una cosa, he estado viendo, en Andalucía tenemos coronada a la Virgen de las Angustias de Granada, desde el año 1913, que tiene al Hijo en su mano, y a la Virgen de las Angustias de Córdoba, en el 71, de Juan de Mesa, una de las obras maestras que tiene al Hijo en su mano. Cuando a esas coronaciones se le colocó la corona a la Virgen únicamente. Con la Piedad del Baratillo el año pasado, el Arzobispado de Sevilla dijo, ojo, que también tiene al Hijo en las manos, no podemos coronar a la Virgen como no haya un gesto con el Hijo, porque la Virgen es lo que es gracias a él. Exactamente. Claro. No es reina per se, sino porque es la madre del rey, ¿no? Y claro, estuvieron ahí dándole vuelta, y lo que hicieron fue muy inteligente. Una corona de espinas con una abrazadera de oro fue la que le colocó el arzobispo de Sevilla, que por cierto está en Filipinas ahora, Sáenz Meneses. Se la colocó en el sudario. Claro, no le iba a poner al Cristo de Ortega Bru una corona, ni una corona de espinas. Entonces, eso fue un gesto, ¿no? Y yo creo que esto a lo mejor va a tener mucho de gestual, ¿no? De a partir de ahora, pues, ser muy... hilar muy fino, ¿no? En lo que se refieren a estas cosas, ¿no? Pues quizás sí, porque también es verdad que al final los tiempos cambian y existe lo que ocurría hace 100 años o 80 años, pues es una realidad absolutamente diferente ahora. Cambian los papados, cambian la forma de comunicar. Y cuando yo hablaba del lenguaje, sobre todo hablaba de la idoneidad de esa publicación, de la contextualización, de la aclaración, de poner los cimientos del por qué, ¿no? De por qué se hace esto, por qué, en fin, ser un poquito más transparente ante la falta de formación que existe en general. Y yo creo que en este caso, pues sí, pues quizás ahora tengamos que en la realidad actual, pues cuidar más los detalles, pues a la hora a lo mejor de las convocatorias de culto, a la hora del gesto en una coronación canónica, de los propios delegados diocesanos, de los propios directores espirituales. Bueno, pues quizás a partir de ahora, en las homilías, en los cultos, pues habrá que cuidar un poquito más al principio para un poco afianzar este mensaje que ha querido trasladar el Vaticano. Ayer Carlos Colón, en Diario de Sevilla, en el periódico del Grupo Yoli, publicó un artículo, se llamaba Más papista que el Papa, en el que decía que ahora resulta que los fieles o esa gente indocumentada, como dice Santi, que sabe de todo y lo traslada a sus redes sociales, van a ser más papistas que el Papa. Si el Papa hizo una cosa, no vamos a ir más allá, ¿no? Digo yo, ¿no? O dice Carlos Colón. Por cierto, brillante el artículo. Sí, bastante brillante. Ya han saltado mucho al respecto diciendo que si es una negligencia, en fin, y que se está echando al Vaticano y poniéndolo y vistiéndolos de limpios, ¿no? Al final todo el mundo tiene voz en este tipo de redes sociales, pero bueno, cada uno que dé su opinión más o menos fundamental. A fin de cuentas, quienes le compete esto a los teólogos, que nos lo expliquen y fuera. Lo que sí es que no podemos deificar en ese sentido a la Virgen María porque no es una deidad en sí misma. Lo que el teólogo e historiador Gerson Leites de Morales, en un artículo de la BBC, que decía que es una visión que entiende a María como si fuera la cuarta persona de la Santísima Trinidad, claro. Que a mí, por cierto, toda esta polémica, entre comillas,
a mí me ha venido muy bien, particularmente, y entiendo que eso se puede extrapolar a muchísimos cofrades, porque yo he aprovechado esta situación para leer a muchísimos teólogos que han documentado todas estas circunstancias y han escrito y a mí me ha servido para aprender. Es decir, que quizás, bueno, pues de esta polémica que se ha suscitado especialmente en redes sociales, yo he leído hilos brillantes de teólogos o artículos de opinión brillantes que a mí me sirven, pues bueno, pues para aprender y para afianzar, incluso para aumentar mis conocimientos en torno a este asunto, ¿no? Oye, pero sí que es verdad que hay que recordar, dice Carlos Collado, más papistas que el Papa, verá, en Andalucía nos hemos peleado por activa y por pasiva, que si el dogma de la Inmaculada Concepción desde el siglo XVII, la Asunción. Eso venía de atrás, exactamente. Eso venía de atrás, verá que de hace 75 años, que es de hace nada. Verá, pero que aquí ha habido peleas importantes entre los dominicos de Regina. Aquí no sabemos en Sevilla bien la historia, las coplas de Miguel del Cid, verá que... Los dominicos que decían que lo de la Inmaculada Concepción no era, y... franciscanos... y los franciscanos el voto de sangre de la Hermandad del Silencio de Sevilla. Bueno, que todavía sacan la espada. Todavía sacan la espada, vamos que... Mira, precisamente en Huelva hubo un voto concepcionista de sangre el 21 de septiembre del 1653, imaginaos, claro. O sea que... 2 siglos antes incluso. Pero mira, yo he estado bien, como Santi, viendo cosas. Tuvo que ser tremendo lo del concilio de Éfeso, que fue en el siglo V, y allá además no había pescado frito. Habría otras cosas, jabalí, el jabalí. O los últimos dinosaurios, unos filetitos. Sí. Bueno, exactamente. Pues ahí, fijaros la comedura de coco. Los padres conciliares estuvieron diciendo que si María era la madre de Dios, pero uno decía, pero ¿cómo va a ser madre de Dios si Dios es eterno? Es decir, Dios no ha tenido madre. Entonces ahí llegaron al acuerdo que era la madre de la segunda persona, porque tampoco iba a ser la madre de la tercera, ¿no? Tú imagínate la de disquisiciones teológicas que hubo en su día o que ha habido en todas estas cosas. Y que va a continuar y que eso te iba a decir, y que seguirá viendo seguro en un futuro, ¿eh? Mira, una cosa, desde Éfeso también es el dogma de la virginidad de la Virgen. Y yo recuerdo que de chico, cuando en el Evangelio, creo que en Mateo y en Lucas, se habla de los hermanos de Jesús. Dice, y no son esos Judas, Santiago, hermanos de Jesús, y esas sus hermanas. Y yo le preguntaba a los curas, pero Jesús tuvo hermanos, ¿no? Dice, no eran primos. Es que entonces se decía primo a los hermanos. Y yo fui otra vez, digo, ¿y a Isabel por qué le decían que era prima de la Virgen? Entonces ya el cura no sabía qué decirme, ¿no? Fran cargándose el dogma de la virginidad de la Virgen. Fran complicándole la vida a los Totalmente, curas. ¿ahora cómo la llamamos? La Virgen no podemos llamarla, ¿no? Bueno, no, Virgen es una denominación en Alemania, y tú que sabes mucho, Rubén, de la cultura alemana, la Virgen siempre es la madre de Dios. Sí. O la gran madre, la madre de Dios. La denominación Virgen, pues se le hace en el mundo de, digamos, del castellano, pero español, iberoamericano. Santa María es en otras iglesias locales, ¿no? Es decir, que esta denominación es muy... la Madonna, ¿no? La Madonna en Italia, hombre, ¿no? Claro, la Madonna. Oye, y ya que estamos en estas disquisiciones, ¿os acordáis la cantidad de veces que hemos hablado de la fecha fija de la Semana Santa que el Papa Francisco quería impulsar para que todos los cristianos celebraran en la primera semana entera de abril la Semana Santa y nos quitáramos ya de dependencias de la luna? Eso parece que con este Papa va a quedar en nada. Vamos, va a quedar en nada. También quedó en nada con Francisco, ¿no? Porque creó una comisión y si quieres que una cosa no funcione, crea una comisión. Muy político, eso. Claro. Sí, yo creo que aquello fue una especie de globo sonda, que no te digo yo que no se pudiera plantear en su momento, pero que efectivamente yo creo que eso parece que ahora que queda en nada, quizás porque no sea el momento, ¿no?, de abrir ese debate. Yo creo que ese globo sonda no termina de concluir nada unánime, y eso yo creo que se guardará en el cajón hasta que el siguiente Papa, que parece que no vaya a ser este, pues lo vuelva a sacar y vuelva a avivar el debate hasta que, bueno, pues haya alguna posición un poquito más reafirmada. Pero yo creo que ahora mismo eso no tiene visos de que pueda tener forma, ¿no? Y de todas formas yo creo que se necesita un pontificado muy largo. No tenemos un pontificado muy largo desde Juan Pablo II. Lo que pasa es que eso no lo vas a saber. Bueno, verá, el colegio el colegio muere con 100 y pico años. Claro, es que eso hasta que no dice, es que ha sido largo, bueno, es que no estaba previsto que fuera tanto.
Hombre, pero sí es cierto que estos últimos papas han sido electos con una edad ya más considerable. San Juan Pablo II fue electo con mucho más joven. 50 y tantos años. Claro. Pero ustedes hubierais sido partidarios de por lo menos experimentar, ¿no? Esto de una fecha fija para la Semana Santa en el mundo católico, en el mundo ortodoxo, que es la que lo celebra. Este año hemos coincidido, ¿no? Pero habitualmente hay una semana o 2 semanas de diferencia. Yo creo que los humanos somos animales de costumbre y nos cuesta mucho salir de lo habitual. Es decir, yo creo que ese desorden que tenemos en las fechas, que siempre tenemos que estar viendo a ver cuándo cae, si en marzo, en abril, yo creo que a la larga, y hablo un poco porque eso hasta que no lo conociéramos no tendríamos algo firme, ¿no? Pero yo creo que a la larga traería más cosas buenas el tener una fecha fija que negativas. Yo también lo creo, sí, a la hora de organizar, de desplazamientos, etcétera, que al final, bueno, pero sobre todo a la hora de consensuar con las demás iglesias cristianas. De hecho, me estoy leyendo un libro del bueno de Lewis, de crónica de Hamilton, Lewis Hamilton. Verá cómo va a terminar tu mero cristianismo y habla de los puntos comunes que tienen las religiones cristianas, ¿no? Al final, a fin de cuentas, y no separándolas. Hay que tener en cuenta, pues eso, que hay que ponerse de acuerdo con mucha gente y a ver si ceden o no. El ponerla fija, yo creo que sería un acierto a la hora de unificar criterios y de planificarse uno la vida y sobre todo las hermandades, ¿no? Sí. Pero como también leí alguno, ¿no? Oye, si la ponemos fija después, si llueve que se pueda cambiar. Claro, sí, aquí, bueno, que vamos a hacer una Semana Santa a la carta, ¿no? Pero espérate, Bravo, que está ahí callado. Sí. Bueno, yo creo que efectivamente somos, como bien ha dicho, somos animales de costumbre, ¿no? Y yo creo que cambiar esto, efectivamente estoy de acuerdo que es muy complicado. Además, yo soy partidario de lo que a mí no me gusta, ¿no? Cambiar esto. Que pueda ser positivo, sí, pero yo creo que la Semana Santa no se organiza desde un despacho, sino que se siente, se prepara, se reza, ¿no? Y esa vivencia tiene su tiempo, su espera, su sentido, ¿no? Y a mí, yo por lo menos, no soy de los partidarios de cambiar esa costumbre, no se improvisa ni se negocia con un calendario. Esto es así desde siempre, y cambiar no lo veo yo, por lo menos no soy desde ese punto de vista. Y bueno, hoy en día que todos sabemos cuándo va a ser la Semana Santa del año que viene, de la otra, de lo que puedes saber el Domingo de Ramos del año 2070, ¿no? Que para planificar, pues ya está planificado todo. Realmente no le veo tampoco ningún sentido el cambio, por lo menos ese es mi punto de vista. Bravo, me ha quitado el argumento. Es que tú ahora te metes en Google y buscas miércoles de ceniza durante los próximos 50 años, lo sabes, o sea, para planificar lo que quieras. O sea, que la Semana Santa tiene una fecha fija, lo tiene, lo que pasa que varía por el calendario, pero es fija, sabemos cuánto hay, la cuaresma, los 40 días y luego ya la leña, pero que la realidad es esa, bueno, y en abril, si pasase lo mismo, también podría moverse, porque si el Domingo Ramos podría caer entre el 1 y el 6 de abril, ¿no? Sí, sería la primera semana. Entonces tampoco sería fija, de abril, ¿no? Claro, tampoco sería fija, porque tendríamos del 1 al 6. Mira, claro, pero así mismamente eso lo que te decía era que fijar la fecha, pero es que fijar la fecha mismamente era la fecha actual, porque anteriormente las tribus iban haciendo lo que les daba la gana con la fecha. Entonces, eso de fijar la fecha nunca es una fecha fija de tú decir de tal día a tal día. Al final siempre va a existir esa horquilla, claro. He buscado en el transcurso de este tiempo el Domingo de Ramos de 2200. A ver cuándo cae. El 9 de abril de 2200. Eso va a ser lluvioso. Y estaremos a contarlo, ¿eh? Estaremos aquí para contarlo, ¿no? Claro. No, pero tenía mucho interés, sobre todo cuando hablaba así en plan argentino el Papa, ¿no? Diciendo, pero claro, tú hablas con un ortodoxo y mi Cristo ha resucitado y el tuyo, no, el mío todavía no se ha muerto, ¿no? Que un poco por unificar esto, ¿no? Fíjate, yo creo que deberíamos la siguiente tertulia debería tener como título ¿ha sido el Papa Francisco un gran bluff? Porque vino con unos aires de cambio, una cosa, y bueno... Ha sido argentino. Claro, bluff, hombre. No, pero yo no lo calificaría como bluff. Yo creo que ha sido un hombre que ha atraído mucho al interior de la Iglesia Católica. Sobre todo gente más joven o gente que estaba ovejas descarriadas, ¿no?
Yo creo que ha adaptado la Iglesia todavía falta mucho camino por recorrer, ¿no? Pero ha bajado un poquito a la realidad de los tiempos que corren, ¿no? Y yo creo que eso es bueno, aunque quede por hacer, que después es verdad que se ha quedado en el camino con muchos mensajes lanzados que después se han quedado en nada, ¿no? O se han quedado a mitad de camino. Pero yo creo que sí ha tenido muchas cosas. Le gustaba el jamón. Bueno, a Benedicto seguro que también. Y Benedicto yo no creo Benedicto que fue más avanzado que Francisco. Muchísimo más avanzado. Y que Juan Pablo II. Muchísimo más avanzado. Lo que pasa que era un gran intelectual. Pero Francisco sabía venderse como buen argentino. Que eso, oye, que ojalá nosotros tuviésemos esa capacidad. Esa es la diferencia de Francisco, que se ha vendido bien, pero ¿qué ha hecho? Pero... Bueno, vamos a parar aquí, que como sigamos, ya rozamos la herejía. A mí no me van a dejar presentarme en una junta. Bueno, pero eso yo lo daba por descontado. Gracias. Y mira, por rematar con el tema este que estábamos contando de María, ¿no? De la devoción a María, y en la Basílica de la Macarena, no os imagináis cuánto se está notando que no está la Virgen. En asistencia de gente y sobre todo en el cepillo, el museo o la tienda de recuerdos, pero una barbaridad, ¿eh? Y te acercas al templo y ves que hay un vacío, claro. Es que en Andalucía hay muchísimas grandes devociones marianas repartidas por toda nuestra geografía, que eso creo que es compatible perfectamente con todo lo que hemos hablado anteriormente, pero que hay grandes devociones, que la Virgen María genera una enorme devoción en Andalucía. Creo que eso es incuestionable y la Macarena sin duda es el gran exponente, ¿no? de ese ejemplo. Bueno, pues vamos a poner aquí el punto final. Antes de seguir por este camino, ha estado muy interesante, la verdad, ¿no? Porque hemos bajado este balón al suelo y esperemos que todos los oyentes de Vocación ahora continúen, por lo menos el debate, o por lo menos, si tienen alguna duda, enterarse en las fuentes buenas, ¿no? Y no en las fuentes malas. Fuente oficial, ¿no? Exactamente. En los libros, ¿no? Sí, hacer como hace Rubén Garrido, que se ha leído 7 en esta tarde. Rubén, muchas gracias. Nos escuchamos la semana que viene. Pocos me parece. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego, Santi. Un abrazo. Un abrazo, Fran, compañeros. Y también Bravo en Jaén. Un saludo. Un abrazo para todos. Gracias. Bueno, pues nosotros los vamos a dejar aquí porque estamos llegando ya a las 12 de la noche. Así que, Juan Miluna, hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Semana Santa Radio, la radio que se ve.